Ahora sí, Uriel, si quieres abrir con una oración. Claro, claro que sí, pues vamos a orar, hermanos, inclinamos nuestro rostro y le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor Padre Santo, por darnos nuevamente la oportunidad de estar otro viernes más, Señor Padre bendito, para aprender de tu palabra, Señor mío. Gracias porque pones en nuestro corazón el deseo de poder aprender, Señor mío, de ti, Santo. Santo, 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 gracias. En esta noche, Padre Bento, quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor mío, que nos dé sabiduría e inteligencia para poder entender tu palabra, Señor Padre Santo, y darle sabiduría e inteligencia a Armando, Señor mío, para que pueda él enseñarnos lo que tú has puesto en su corazón y le has dado para que nos dé la clase, Señor Padre Santo. Te pido por los que están por llegar, Padre bendito, que lleguen pronto, sino que los cuides que los cuides donde quiera que estén, Padre Santo. Y gracias, Señor mío, porque nos dejaste despertar, nos dices el alimento y nos dejaste terminar una rutina de trabajo más, Señor, Padre Santo. Y gracias porque estamos aquí, fiel como tú eres con nosotros, Señor mío. Gracias, y Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, amén. Amén. Pues adelante, Armandito. Vámonos, vámonos. Eh, Hace 8 días vimos el capítulo 34. Ah, Van unidos en 34 y 35, no porque sea la numeración correcta, sino que estos dos capítulos van unidos porque uno habla sobre la condenación, que fue lo que vimos la semana pasada, y este que habla sobre la salvación en el reino mesiánico. En el capítulo anterior vimos cómo la ira de Dios se manifestaba sobre toda la creación, eh, cómo iba a ser destruida eh, pues la humanidad, ¿no? La mayoría de las tres cuartas partes de la humanidad. Los ejércitos de las naciones y de los cielos iban a ser eliminados. La ira de Dios incluso vimos cómo el profeta Isaías toma como ejemplo al pueblo de Edom, a la nación de Edom, a los edomitas, que eran enemigos acérrimos de Israel, como ejemplo para de la destrucción de este pueblo, como ejemplo para lo que nos daba a entender cómo iba a ser destruida la humanidad. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es la salvación. Y debemos tomar en cuenta que hemos estado leyendo los capítulos, en algunas es condenación y la otra es salvación. Primero nos habla, el profeta no, nos ha dado a entender que los, algunos de los capítulos vienen juntos, porque uno, como contábamos, habla sobre la condenación y el otro habla sobre la salvación, y en este caso de la salvación del reino mesiánico, el rein- en la- en- después de la tribulación. En este capítulo vamos a ver eh, las bendiciones mileniales que se ven, y que por cierto se enumeran. Por ejemplo, en primer lugar, veremos que el desierto florecerá. Segundo, la gloria de Jehová será revelada. El tercero, la salvación del Señor será la experiencia de todos los presentes. Van a ver, van a tener el privilegio de ver al Mesías, a Jesucristo, eh, guiándolos en el pueblo bueno, en la ciudad de Sion, en la ciudad de Jerusalén. También vamos a ver que todos los impedimentos físicos serán sanados, no va a haber enfermedades. Eh, Vamos a hablar de esto también, más adelantito. También vamos a ver que el agua será abundante y producirá frescura a los humanos y fruto en la tierra. En los lugares áridos, en los lugares desérticos, en este caso, toda la parte de Palestina, toda la parte de Israel, toda esa área del Medio Oriente es desértico, pues en el milenio florecerá y, y producirá frutos esa tierra, ¿no? También vamos a ver que los redimidos viajarán seguros
a Sión, o sea, al monte de Sión, que está en Jerusalén, y será llenos de gozo y alegría en la presencia del Rey. El Rey, pues sabemos que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, que es el que estará presente y que estará gobernando desde Jerusalén a toda la humanidad y a su pueblo escogido, a los remanentes, a los creyentes judíos que lleguen a estar en ese entonces. Todas estas promesas hechas por Dios a Israel se cumplirán al pie de la letra durante el reino justo y pacífico. No hay duda alguna, esta tierra pasará por un periodo de angustia indescriptible. Está hablando de la tribulación. O sea, pero después entrará en una época de prosperidad inusitada. Y sabemos que será así, sabemos que será cierto, porque el Padre Celestial nos los ha dado en revelación. En este caso, en el libro de Isaías, en estos dos capítulos, el 34 y el 35. Bueno, pues ahora vamos a empezar con este capítulo 35. Son 10 versículos, en realidad son cortos, pero tienen bastante material, bastantes eh, conocimiento, bastantes cosas que pueden, a que nos van a ayudar a entender este pasaje. Bueno, dice aquí el futuro glorioso de Sion, capítulo 35. El versículo 1 empieza ese. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como rosa. Aquí lo que nos da a entender en este primer versículo, bueno, tenemos aquí que el desierto, el desierto en el cual se encuentra Jerusalén, será convertido en un vergel. Y nos pone de ejemplo que cuando la tierra de Judá se vio libre de los ejércitos asirios, esto que fue en el 701, que estuvo sitiada durante mucho tiempo por el ejército asirio antes de atacar el pueblo de Jerusalén, pues arrasó con todo el campo, ¿no? Toda la cosecha, todos los frutos, se los llevaron, pues se los comían porque con eso se alimentaba. No dejaban nada para los israelitas. Pero bueno, eh, vemos que en ese tiempo, cuando la tierra de Judá se vio libre de estos ejércitos asirios, el país empezó a recuperarse y a florecer como la rosa. Pero ahora viene algo muy interesante también. Lo mismo estamos presenciando en la segunda mitad del siglo XX. Desde que se constituyó oficialmente en el año de 1948 el Estado de Israel, vimos precisamente hace algunos capítulos, no recuerdo si fue hace 8 días o hace 15 días, donde se mencionaba que Israel, a través de su tecnología, la tecnología tan avanzada que tiene, ha hecho que pueda quitársele la sal al agua del mar, desalinizar el agua del mar. Y esa agua se utiliza para el riego de los campos, para el riego del desierto, y ha convertido todo ese desierto en áreas verdes, en áreas fructíferas, También eh, para consumo humano el agua. también para consumo humano, exactamente. Sí, esto es una bendición y eso es parte de lo que son las promesas del Señor. Eh, y empezamos viendo cómo ya estos milagros, estas promesas las cumplieron desde que, pues ya lleva 70 y tantos años el pueblo de Israel, desde 1948. Ahora bien, eh, en el futuro, en el milenio, o mejor dicho, eh, pero la profecía tendrá su pleno cumplimiento en el milenio, vamos. Pero también dice que cuando Cristo fue predicado en Samaria, hubo gran gozo en aquella ciudad. La gracia de Dios hace del alma, que era una sequedad alegre, florecer como un jardín de rosas. ¿No? Aquí nos da a entender que, por ejemplo, el ser humano, el pecador, antes de conocer
a, a Jesús como nuestro Salvador, pues estamos en un desierto, estamos sin, sin producir frutos. Y en cambio, cuando llegamos a los pies del Señor, cuando hay arrepentimiento y cuando aceptamos a Cristo, empieza a haber eh, un fruto, empieza a haber un conocimiento, empieza a haber el cambio en el ser humano. Eso es lo que nos trata de demostrar en este versículo, esta parte, ¿no? Bueno, en el versículo 2 eh, nos dice que florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo, aquí se refiere, por ejemplo, al monte Carmelo, en la parte al norte de Jerusalén, y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Aquí, esto precisamente, cuando el ejército asirio pasó por esos lugares, lo comentábamos hace 15 días, arrasó con todo con todo este pueblo, ¿no? Con el Líbano, arrasó con toda la parte del Monte Carmelo, eh, y aparte de Sarón, eh, a tal grado que pues lo dejaron inservible, ¿no? Estéril, vamos, esa es. Y por el paso de los años y por el paso de los siglos, se ha ido, pues se convirtió en el desierto y se volvió estéril esta parte. Bueno, pues en un futuro, en el milenio, volverá a ser. Habrá cambios tan grandes en la naturaleza que el agua de lluvia podrá regar estos lugares y podrán tener nuevamente, bueno, puedan producir frutos en esas partes áridas. Esa es una de las. Dice, todo el país gritará de júbilo ante la nueva primavera. ¿Por qué? Porque pues, todo va a florecer. En especial, ante la visión de la gloria de Dios, el Señor va a estar presente en esos lugares, van a tener el privilegio de ver a Jesús. Dios se manifestará más que en ninguna Amén. época anterior en su gracia y en su gran amor al hombre. Esto es lo que primordialmente hace que un desierto se convierta en un vergel. Cuando más vemos por fe de la gloria de Dios, tanto más gozo sentimos y tanto más fruto con su gracia producimos. Cuando más conocemos de la palabra del Señor, tenemos la claridad, la visión de ver las cosas y, y poder transmitir el mensaje de la salvación, el, el evangelio de la salvación. Aquí nos mencionan en las diapositivas que esta tierra será restaurada. Esta promesa se cumplió en el plazo mediano. En el último momento, cuando Judá fue restaurada después de la invasión de los asirios. La invasión de los asirios fue revertida, lo que ya habíamos comentado hace rato, que después de, de que los asirios, pues, con la mano salvadora del Señor, pues vimos que destruyó a 185,000 soldados del ejército sirio y los pocos que quedaron salieron corriendo despavoridos. Después de todo eso, eh, el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén pudo volver a sembrar sus campos, a producir y, y, y fue durante casi 100 años, porque después ya vino eh, la invasión de Babilonia y la llegada en cautiverio del pueblo de Israel, en este caso de Judá, hacia Babilonia, ¿no? De exilio. Pero ya fueron 115 años, 130 años después. Bueno, sí.
esta promesa verdadera a largo plazo, esa promesa verdadera a largo plazo, ya que el Israel moderno ha convertido el desierto y la soledad en granjas productivas, lo que estábamos comentando, y realmente ha hecho que el desierto florezca como la rosa. Esta promesa será verdadera, y esto ya está hablando del futuro, en el cumplimiento final de esta profecía, cuando Dios restaure la ecología del mundo, después del fin de la gran tribulación y de la batalla de Armagedón o Armagedón. O sea, después de la tribulación, eh, los que lleguen a salvarse, eh, tanto judíos como, como gentiles, llegarán a la Nueva Jerusalén o a Jerusalén mismo, este, a, y van a ver la presencia del Señor y van a tener las bendiciones en esa tierra, ¿no? Eh, está, tuve la curiosidad, sí encontré el libro que te ha dado Juan Carlos acerca de las profecías del futuro, eh, y nos habla precisamente todo lo que vimos en el capítulo 34, este, todas las bendiciones que va a haber en esa época, ¿no? Eh, ya no habrá enfermedades, ya estará la presencia del Señor guiando a su pueblo o dirigiendo y gobernando a su pueblo y gobernando a las naciones. Ya no, ahorita no me acuerdo dónde puse este libro, sino para darle una revista, pero bueno, está muy interesante. La próxima lo voy a Ese leer con libro, más el calma. libro de Entiende la profecía, ¿te refieres a ese? Sí, y Ah, precisamente estaba en el capítulo 17, en la página 306, ajá, sí, 316, 306. es lo que les dije. Ahí habla las características del reino milenial. Sí, pero fíjate que me quedé con una duda porque al final estaba hablando acerca de la Nueva Jerusalén, pero él menciona que está sobre los cielos, no está en la tierra, está en el aire, suspendida en el aire, y habla de una ciudad hermosa de casi 240 kilómetros a lo largo, a lo ancho, grandísima, y con puro oro, todo lleno de oro y Sí. perlas, decía ahí. Pero me Pero, quedó la duda, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda? que si el Señor o sea, vamos a estar van a estar precisamente los del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento. Incluso habla de los mismos 12 apóstoles dirigiendo y no dirigiendo, sino haciendo juicio a las 12 tribus de Israel, pero que estarán ya en la Nueva Jerusalén, suspendida en el aire, no estará habitada en la tierra. Estarán sobre Israel, pero levitando, vamos, en el aire. Sí, Esa pero era eso es durante el milenio. Eso es durante el durante el milenio. milenio. Porque si checas en Apocalipsis 22, si no mal recuerdo, Sí. a ver dónde está. O sea, donde desciende ya para después, ¿qué sigue después del reino milenial? El reino eterno. El reino eterno. Es cuando El reino eterno. desciende la nueva Jerusalén, pero durante el Ah, milenio dice que está suspendida, ¿sí? sí, está suspendida. Ahí es donde están habitando todos los redimidos, porque abajo pues hay gente que no ha sido, sus cuerpos no han sido redimidos. Redimido. Y de Incluso hecho, dice que va a haber, sí, se va a convivir tanto los cuerpos redimidos, los resucitados con cuerpos redimidos, como la gente que salió de la tribulación, gente mortal todavía,
así como Jesús cuando resucitó, pudo convivir con los apóstoles y comiendo y en comunión. Exacto. No hay ningún problema, pero claro, prevalecer el pecado entre esas personas, entre los mortales. Pero bueno, está interesante, le voy a dar una buena leída, ¿no? Porque Sí, nada más una repasada. Pero bueno, pues, vamos a continuar con con el versículo 3. La verdad es que el milenio, o los que lleguemos a estar en el milenio, eh, va a ser pues un privilegio de estar conviviendo con el Señor, verle, ver cara a cara con Jesús, este, y, y alabando y cantando de gozo porque no vamos eh, no va a haber otro trabajo que sea, me atrevo a pensar, fíjate, adorando al Señor. ahora que el domingo vamos a comenzar a estudiar el libro de Tesalonicenses, el, Sí. el, el tema central de Tesalonicenses es el regreso de Cristo. Y vas a ver cómo nos va a ayudar Tesalonicenses para entender mejor Isaías y cómo nos ayuda Isaías para entender mejor Tesalonicenses. Porque es Ah, muy bien. profecía pura. Sí, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Así que no faltes, Armandito. No, no, vamos a estar presentes. Bueno, vamos a continuar con el versículo 3. Dice, floreced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Vamos a leer versículo por versículo, porque como son pocos, pues vamos a tratar de darles eh, continuidad y darles el conocimiento de cada uno de ellos. El versículo 3 lo que trata de decirnos es que con esta gloriosa perspectiva, o sea, el profeta anima a los que se sienten débiles y apocados. Los apocados son las personas tímidas, las personas con espíritu eh, indeciso, vamos, eh, que no saben, no saben para dónde ir. Entonces dice, eh, el profeta anima a los que se sienten débiles y apocados. Dice aquí, los profetas y los ministros de Dios tienen la obligación y la virtud de su oficio de fortalecer las manos débiles, de consolar y dar fuerza a los que se sienten debilitados por las fatigas recientemente pasadas, como era en el caso de los judíos, poco después de levantarse el asedio de Jerusalén, y como será el caso de los creyentes judíos y gentiles que hayan sobrevivido después de la gran tribulación. El objeto del Evangelio pues, es también, es fortalecer a los débiles. Y nos ponen aquí un ejemplo. Entre los cristianos sinceros hay muchos que tienen débiles las manos y vacilantes las rodillas. ¿Qué quiere decir esto? Pues son todavía como bebés de Cristo, pero es nuestro deber no solo aguantar su debilidad, sino robustecer sus fuerzas. Es también una obligación nuestra de animarnos a nosotros mismos, a unos a otros, a ser fuertes y hacer el buen uso de las fuerzas que Dios nos da. Eso es lo que nos da a entender este versículo. De alguna manera, pues tenemos que animarnos unos a otros y animar a las personas que van llegando, que tienen poco tiempo en el conocimiento del Señor, para poder fortalecerles su espíritu. Animarnos en el Señor. Este, sabemos que el Señor nos fortalece día con día y que esa es nuestra obligación, este, ayudarlos, ayudarlos y ayudarnos unos a otros. Dice, los débiles son fortalecidos. El juicio venidero, el juicio venidero será, perdón, perdón. Ay, no, no la cambien. Dice aquí, el juicio venidero
será suficiente para las manos y las rodillas de cualquiera. Pues sí, porque eh, con el temor que van a vivir, eh, van a doblar las rodillas de mucha gente en, en caso de que se arrepientan. Los que tengan el corazón duro y que no se arrepientan, pues sufrirán las consecuencias. Dice, pero a la luz de la gloriosa restauración que Dios traerá en este tiempo, no sería tiempo de tener las manos cansadas o rodillas endebles. Dios quería que su pueblo se fortaleciera y que se pusiera en marcha. En nuestras pruebas actuales necesitamos la fuerte esperanza del Señor para vencer nuestros corazones temerosos, que son ayudados por la certeza de que Dios mismo vendrá y nos salvará. Entonces, sabemos que la palabra de Dios nos dará y que debemos doblar rodilla a cada momento para poder pedirle al Señor, pedirle que nos dé la fortaleza, porque de otra manera, pues, siendo orgulloso, nada más no se obtiene nada. Al contrario, nos perdemos de los beneficios. Bueno, vamos a ver el versículo 4. Ahí no hay otra, ahí es Dios y Jesús. Nadie más nos ayuda más que ellos. Ahí no hay de otra, hermanito. Sí. Aquí nos está dando a entender que debemos de depender precisamente de los dos, de Jesús y del Señor. Porque aprender a depender de ellos para poder doblar rodilla y para poder seguir adelante en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Así es. En cualquier tribulación, en cualquier conflicto, cualquier problema. Buscando, y el consejo de los hermanos, buscando el consejo de los hermanos, de mayor tiempo, en este caso Juan Carlos, que es el guía del grupo, el guía de nuestro pastor, que es el que nos da la guía espiritual adecuada conforme a la voluntad de Dios. Bueno, vamos a continuar con el versículo 4. ¿Algún otro comentario por ahí? ¿No tienen comentarios acerca de estos versículos? O al final. Comentarios. Vamos a ver entonces el versículo 4. Decide a los de corazón apocado. Ya vimos que apocado es el corazón tímido o corazón indeciso. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esto lo está mencionando Isaías a un futuro y vamos a ver qué nos trata de decir aquí. En el versículo 4 dice, animar a los tímidos y apocados, decir de corazón apocado, no temáis, etcétera. Las grandes calamidades producen pánico y desequilibran las fuerzas mentales y llenan de miedo y de confusión a la persona. Como dice David en el Salmo 31:22, decía yo en mi inquietud, cortado soy de delante de tus ojos. Ahora bien, el Evangelio nos provee de la suficiente antídoto contra este veneno, o sea, contra la preocupación. ¿Y qué nos dice? Esforzaos, nos da las fuerzas necesarias para cualquier contingencia. El profeta les da la seguridad de que Dios viene a vindicar a los suyos, a retribuir el castigo a los enemigos y os salvará él mismo. Ahora bien, sí. Él no envió un ángel para redimir a la humanidad, sino que descendió él mismo. Está hablando aquí de Jesús, que se hizo carne y que incluso padeció en la cruz. Él mismo, despojándose del manto de su gloria y ciñéndose de la libertad de esclavo, para someterse a la voluntad del Padre, subió a la cruz para morir a favor nuestro y en nuestro lugar. Aquí pues lógico, en ese entonces el profeta no sabía
acerca de, pues sabía del Mesías, y sabía, pues incluso sabía cómo iba a morir y cómo iba a ser tratado. Entonces aquí ya está mencionando precisamente la salvación de la humanidad a través de Jesús. Eso es lo que nos da a entender aquí este versículo. No mandó el Señor, o sea, Dios no mandó al ángel de Jehová o a su ángel para fortalecernos y para guiarnos y para salvarnos, sino que el mismo Dios, el mismo Jesús siendo Dios, se hizo humano y vino a enseñarnos primeramente el Evangelio y a enseñarnos y a morir por nosotros en nuestro lugar, en lugar, en lugar de que nosotros muriéramos, Él vino a salvarnos de esa manera. Y gloria a Dios porque pues en Él todavía estaríamos esclavizados en el pecado. Bueno, ya vienen aquí otras implicaciones de lo que va a ser pero también hay muchas cosas que van a suceder en el milenio, nos pueden estar, son aplicables a nosotros el día de hoy. Vamos a ver, por ejemplo, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Aquí, en este versículo, nos da a entender los siguientes. Con la nueva primavera de la tierra desaparecerán los defectos de las personas y aún de la propia naturaleza. Está hablando de los defectos físicos y, y que la naturaleza va a tener unos otros cambios. Se realizarán maravillas en los reinos de la naturaleza y de la gracia. Desaparecen los defectos que piden a las personas disfrutar plenamente de la vida. En este caso, los ojos de los ciegos serán abiertos. Y esto fue llevado a cabo muchas veces por Jesús durante su vida mortal, como lo vimos en Mateo 9:27, 12:22, 20:30 y en Juan 9:6, que por su poder fueron abiertos los oídos de los sordos en Marcos 7:14, 7:34, no vimos aquí. Y las lenguas de los mudos fueron sueltas en Mateo 9:32, 23. Cristo hizo estos milagros para mostrar que era el enviado de Dios y más aún que era Dios, él mismo que había creado los ojos, los oídos y la boca del hombre. Ya sabemos, de acuerdo con la palabra de Dios, que Jesús fue quien fue el que creó todos los cielos y la tierra, la humanidad y al hombre, y a todo lo que componen la naturaleza en la tierra. Dice, bueno, esto es lo que nos da a entender. Nos vamos aquí de que, entonces, incluso nosotros mismos, como cristianos, cuando recibimos la palabra de Dios, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el mismo Señor va quitando la ceguera espiritual. Podemos ver su palabra, podemos entender su palabra y podemos transmitirla a más gente sin problemas. Y claro, tenemos el cuerpo todavía mortal, el cual sufrimos enfermedades, sufrimos angustia, pero tenemos el consuelo en la palabra de Dios. Ahora bien, sí, como menciona aquí, los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos también se abrirán. Dice, cuando venga la salvación de Dios, vendrá con ellas un poder milagroso, porque cuando venga lo hará con el poder milagroso. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos corren y los mudos hablan. Y ya lo vimos que la primera venida de Jesús, él sanó a mucha gente, incluso resucitó a varias personas. A los ciegos les devolvió la vista y a los paralíticos los levantó.
Dios y su caminar. Eso fue solamente una muestra de lo que va a haber en el milenio. Ya no va a haber enfermedad, no va a haber cojos, no va a haber ciegos, no va a haber mudos, no va a haber paralíticos. Bueno, vamos a ver aquí el versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vamos a ver qué nos trata, qué nos quiere decir este versículo. Dice, mayores maravillas aún son realizadas en el alma del ser humano por medio de la predicación de la palabra de Dios y mediante el poder vivificante del Espíritu de Cristo. Los que eran espiritualmente ciegos fueron iluminados, era lo que les comentaba, a través de recibir al Señor, a través de nacer de nuevo en Cristo, nos, nos abre, nos da una vida espiritual, un cambio espiritual tremendo. Claro, va a haber un crecimiento en el cual es un proceso. No vamos a terminar de aprender, no vamos a terminar de crecer espiritualmente, pero sí vamos, ya tenemos la certeza y por lo menos el poder eh, abrir los ojos a la verdad. Y los que eran sordos a los llamamientos de Dios fueron dispuestos a escuchar el Evangelio. Como le ocurrió a Lidia, por ejemplo, como ocurrió a Lidia, a quien el Señor le abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto lo vemos en Hechos 16:14. Los que estaban mudos, sin saber cómo hablar de Dios, al tener abierto el entendimiento para conocerle, tendrán también abiertos los labios para publicar sus alabanzas. Entonces, a través del conocimiento de la palabra, el Señor nos va quitando esa ceguera espiritual, vamos aprendiendo y tenemos el privilegio de poder hablarles del Evangelio a otras personas, que aunque no lo entienden o no lo quieren escuchar, es nuestra obligación. Ya el Señor se encargará de hacer su trabajo, de ablandarles el corazón, porque al parecer pues tienen el corazón, Sí, es su una voluntad. piedra. Sí, sí, es su voluntad, exactamente. Su voluntad, no la voluntad de nosotros. Pero nosotros cumpliremos con ese propósito. Bueno, eso fue lo que nos trató de decir, bueno, lo que nos quiso decir este versículo. El 7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Enamorado de los chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Bueno, tanto en el orden de la naturaleza como en el de la gracia, serán alumbradas las aguas en el desierto y torrentes en la soledad. Se dice que serán alumbradas como brotando milagrosamente de donde menos se esperaba. Esto va a suceder en el desierto. El efecto será que el lugar seco se convertirá en estanque. Dice aquí, donde antes tenían su morada los chacales, o sea, y los animales silvestres acostumbrados a los lugares solitarios, se guarnecerán ahora los rebaños. Será apropiado para cañas y juncos, es decir, en los lugares de juncos brotará el agua y esos animales que menciona aquí, los chacales y todos los animales silvestres que acostumbran a estar en el desierto,
o en los lugares solitarios, tendrán que irse a otro lado porque eso va a estar lleno de agua. Y aquí lo menciona, aquí lo vemos en esta diapositiva. Dice, cuando venga la salvación de la provisión, dice, cuando venga la salvación de Dios, la provisión milagrosa, provisión milagrosa, vendrá con ella. O sea, no hay razón para que un cristiano pase por un tiempo seco, no cuando el poder milagroso de Jesucristo para poder estar presente. Nosotros anduvimos en un desierto cuando éramos incrédulos, cuando no habíamos recibido al Señor. Andábamos en un desierto, andábamos en una soledad, en una miseria espiritual tremenda, pero a través de su conocimiento, a través de que nos trajo a su presencia, a conocer la palabra de Dios, estuvo dispuesto a obedecerla. Ese desierto se ha convertido ahora en un mar de conocimiento, un mar en un lugar próspero y fructífero, y el cual podemos ver ahora las bendiciones del Señor. No estamos, ya solo no estamos en el desierto, estamos con Jesús, estamos con Cristo. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará en la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. Están muy bien ejemplificadas las diapositivas hacia estos versículos. Vamos a ver ahora, hasta aquí ya nos habla nos habló el Señor Isaías, el profeta Isaías, acerca de lo que el Señor va a hacer en ese milenio. Cuánta abundancia cuánta productividad, cuántas bendiciones habrá en la tierra. Y ahora viene lo más interesante, cómo los que llegan a salvarse de la tribulación, sobre todo, bueno, los que llegan a salvarse, los judíos y los gentiles que lleguen a salvarse en la tribulación y que hayan creído en Jesús, podrán caminar hacia Jerusalén, hacia el monte de Sión, a través de una avenida. Esto lo vamos a ver en los siguientes versículos, del 8 al 10. Dice aquí en el versículo 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No será inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Bueno, vamos a ver cómo será construido un camino real para que regresen cómodos y gozosamente los redimidos de Jehová. El camino real será preparado para los redimidos de Jehová. Será llamado camino de santidad, sin el cual nadie verá a Dios. Esto lo menciona en Hechos 12:14. Será un camino planeado y preparado por Dios. El camino de santidad es el camino de los mandamientos de Dios. Es el antiguo buen camino. En Jeremías 6:16 también lo mencionas. No pasará por él inmundo. Y Apocalipsis también lo menciona, 21:27. Ni para contaminarlo, ni para estorbar o contagiar a los que pasen por él. Será para los que Dios haya escogido para sí. Pues han de andar por allí en comunión con Dios, sentido al que favorece la versión que por allí, dice aquí, déjenme ver. Será para ellos el que va por el buen camino, dice, es decir, la guía. O sea, el mismo Jesús, el mismo Mesías, nos servirá de guía
para ir en ese camino de santidad. Y solamente por ahí pasarán los escogidos, los creyentes. Amén. Dice, será para ellos el que va por el camino, dice, es decir, la guía. La última frase de este versículo del 8 dice claramente, los necios no errarán, o mejor, no se extraviarán. El sentido es que aún los torpes, los de pocas luces, no se extraviarán, porque la dirección estará bien señalizada y no se presentará a la vista, no se presentará a la vista del caminante ningún desvío que la confunda. O sea, no habrá pérdida. Para llegar a Jerusalén, para llegar al monte de Sión, habrá ese camino de santidad, y vamos a ver más adelante el camino de santidad. Por ejemplo, nosotros los cristianos estamos aquí preparándonos, santificándonos, eh, o vamos por el camino de santificación, algo así como que en una preparación para cuando lleguemos a la presencia del Señor en ese momento, o ya, o estando muertos, lleguemos ya con una preparación adecuada como cristianos, eh, como creyentes, para atravesar este camino. No va a haber pérdida, no va a haber extravío. Incluso los necios de corazón y torpes, pues no se podrán apartar, no se podrán perder. Al contrario, el mismo Señor los va a guiar para que no se extravíen. Más recuerden una cosa, Isaías está hablando del pueblo judío, Sí. no Perdón. para nosotros, porque la iglesia ya está ahí. Cuando La termina la iglesia. tribulación, los judíos andan esparcidos por todo el mundo. Y ese es el camino Bueno, que hay que llevarlos de regreso con la seguridad hasta Jerusalén para adorar a su rey. ¿Sí? a su rey. La iglesia ya está ahí. Correcto. Es el regreso. Recuerden una cosa, Isaías está hablándole a judíos. Está diciendo que hay un futuro para Israel. ¿Sí? Y es claro en las escrituras. Bueno, adelante, Sí. hermano. Gracias por la aclaración, qué bueno que mencionas. Sí, precisamente, ese, aquí no lo mencionan, pero a los de las 12 tribus de Israel que anduvieron extraviadas en la tribulación, pues podrán entrar en ese camino, siempre y cuando sean creyentes, siempre y cuando acepten a Jesús, ¿verdad? Como el Mesías. Muy bien, Por eso dice gracias que por la no aclaración. pasará ningún inmundo por él, o sea, porque van a entrar puros creyentes. Los puros creyentes, sí, correcto. Exactamente. Así es. Y las bestias, todo eso no va a haber por ahí, porque nos va a cuidar el Señor por ese camino, ¿no? Y Sí, además, exactamente. porque en el reino milenial ya la enemistad entre los animales y el hombre va a desaparecer. Jugará Así es. Ya no habrá. una víbora, el lobo paseará con el cabrito, etcétera. Correcto. Entonces, no, Yo mencionaba va a ser unos algo versículos, ¿verdad? increíble. Sí, eso es lo que vamos a ver ahorita en este versículo que viene. Dice el versículo 9, no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Eso es lo que comentabas, Uriel. No habrá ningún animal salvaje que impida la llegada de, de los redimidos, como lo comentaste, Juan Carlos, ya no habrá fieras salvajes, porque la maldición ya será quitada por el Señor. Eh, Se podrá convivir con los animales salvajes, con el león precisamente con el cordero, la víbora con los niños. Entonces no habrá ninguna bestia que provoque o que ataque Claro, porque a los caminantes. los animales feroces van a volver a ser vegetarianos. Sí, Eso no te van a atacar. Ahorita un león te ataca porque tiene hambre y él come carne y tiene hambre.
Pero en ese Sí, entonces van a ser vegetarianos los animales y salvajes, entonces herbívoros, podemos convivir con ellos. correcto. Muy bien. Bueno, dice aquí el versículo 9, dice, será un camino seguro, sin peligro de que al caminante le asalte ninguna fiera. Quienes van por el camino de la santidad están fuera del alcance del diablo, y esto ya habla, y lo podemos aplicar a nosotros. De quienes van por el camino de la santidad están fuera del alcance del diablo, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Son los que se han separado de la perversa generación y van por el camino de los redimidos de Jehová. Bueno, esto es lo que nos va a entender este versículo. Nosotros estamos en preparación para el camino de la santidad, para enfocarlos para estar en la presencia de Dios. Estamos aquí como si estuviéramos en el kinder, un parvulitos espiritual, aprendiendo para poder saber cómo adorar al Señor cuando estamos ante su presencia. Y vamos a ver el último versículo que dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Bueno, es aquí que estos redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Buenas nuevas para los ciudadanos de Sión. Dios les abrirá una vía de escape para su cautiverio y llegarán un día a unirse con todos los en aquel monte Sión, que es la ciudad de Dios viviente, o sea, en Jerusalén. Hechos, eso está escrito en Hechos 12:22. Quienes han sido hechos ciudadanos de la Sión celestial, bien pueden seguir gozosos su camino, se regocijan en Cristo Jesús, y los que lloraban son tenidos por dichosos porque serán consolados. Y aquí pone un ejemplo. Cuando el pueblo de Dios regresó de Babilonia a Sión, o sea, Jerusalén, lo hicieron llorando, eso lo menciona Jeremías 54. Lo hicieron llorando porque se venían arrepintiendo de sus pecados y porque venían llorando por la alegría de que el Señor los había salvado del cautiverio. Y claro, sí. Pero más adelante, cuando hayan escapado de la otra Babilonia escatológica, y esto ya está hablando de la tribulación, cuando salgan de esa Babilonia escatológica, los redimidos lo harán cantando de alegría. Esto lo menciona Apocalipsis 18:4 al 20. Su gozo será visible y proclamado para gloria de Dios, y las gozosas esperanzas que abrigamos en la perspectiva de la vida eterna habrían de tragarse no solo las penas, sino también los gozos de la vida presente. Bueno, sabemos que esto es cierto porque está escrito en la palabra, ¿no? Y porque así nos ha dejado escrito nuestro Padre Celestial. Sabemos que estas promesas serán cumplidas en el reino milenial. Dice aquí que los viajeros por el camino de la santidad, dice, usamos este camino de santidad para llegar a donde Dios vive y reina, Sión. Está hablando del monte Sión, vamos, está en Jerusalén, y llegamos ahí con alegría. Dice, los redimidos, relacionada con la palabra Goel, que se refiere a que ha sido rescatada por el pariente redentor. ¿Quién fue el pariente redentor? Jesús. Jesús, el Salvador. Seguros estamos que cuando lleguemos a su presencia, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasarán.
si acudiéramos a Dios estériles, secos, ciegos y sordos. Nos habla de cuando éramos incrédulos. Se viene a cambiarnos y sanamos y sanarnos y a proveer para nosotros. Sin embargo, este no es el final de la obra de Dios. Luego, Él pasa a ser el camino de santidad por el que el hombre transformado puede caminar. La calzada puede ser útil para alguien que es estéril, seco, ciego, sordo, débil y lisiado. Pero cuando el camino está provisto para el que es sanado y provisto en Jesús, como nosotros, las bendiciones más, es aún más asombrosa. Y vienen unas preguntas que nos dicen, ¿estamos en el camino? Quiere decir que si estamos en el camino, o andamos cerrando, o andamos vacilando, o andamos entre azul y medias noches. Dice, después dice, ¿estás progresando en él? ¿Estás en el camino de la santidad? ¿Estás progresando espiritualmente? ¿Se estás disfrutando el viaje o nomás lo estamos haciendo por obligación o por temor? Porque para hacer las cosas bien, pues hay que disfrutarlas. Solamente así se valoran, solamente así se, 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 se siente eh, el disfrutar. A mí me decía un maestro cuando estaba en el toro, dice, lo que hagas en tu vida, es el toro o cualquier cosa a la que te vayas a dedicar, hazlo, disfrútalo, disfrútalo, porque de esa manera podrás hacer las cosas bien. De otra manera, pues, no vas a servir para nada. Entonces hay que disfrutar el viaje, este viaje que es el conocimiento de Dios, eh, para estar en su presencia algún día. Dice, estás invitando a otros a unirse, nos quiere dar a entender que sí. Hemos transmitido el Evangelio a otras personas, el Evangelio de salvación, el Evangelio de el inculcarles el temor a Dios, y no sabemos especialmente, no es temor a Dios, no es especialmente que esté, sino el saber que el Señor es el único, o Jesucristo es el único que nos va a salvar de, de la, de la condenación eterna. Ahí nos dejan preguntas para examinarnos a nosotros mismos como reflexión y ver por dónde andamos. Y si andamos mal, si andamos apocados, siendo indecisos, pues tomemos el camino correcto para nuestra propia salvación y para la salvación de los demás, porque esa es nuestra obligación y el pasar el mensaje, como habíamos dicho al principio. Ahora sí, vienen los comentarios, por favor. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, yo aquí en este capítulo 35, pues está muy bonito. Son muchas promesas y aquí nos dice, ¿no? Que en el milenio no habrá enfermedades, no habrá sufrimiento, no habrá, que todos gozarán. Y me imagino así como cuando empezó el paraíso Adán y Eva, antes de comerse la manzana, que todos vivían muy bien, el león, todos, menos la serpiente, ¿verdad? Pero aquí nos dice que el león, la serpiente, todos vivirán felices cuando, pues cuando llega Dios o llegará, los salvará a todos y todos serán gozosos
No habrá enfermos, no habrá afligidos, todos serán sanados cuando venga la salvación. Y digo, es tan hermoso que aquí nos dice también los ciegos verán, los cojos correrán, y qué bueno que después de tantas tragedias que están pasando, yo no había leído este capítulo. Entonces, pues sí es como un alivio decir, crees en Dios, ve lo que te espera. Si crees en Él, todo será la perfección. Eso es lo que yo entiendo en este capítulo. Ok. Gracias. Gracias, hermano Alito. Ahorita quiero hacer unas aclaraciones. ¿Tú, Uriel, tienes algo que comentar? No, pues aquí vemos el poder, ¿no? Del Señor, ¿no? Que todo, este, por ejemplo, el desierto lo convierte, que haya vida, ¿no? Todo Él es poderoso, ¿no? Cuando está uno en sus caminos, nos ayuda a salir adelante, nos protege, nos quita todo mal para que podamos andar en sus caminos y podamos seguir su palabra. Y pues es maravilloso el Señor, y pues hay que estar con Él, no hay que dejar que caiga en ira, ¿no? Con nosotros, porque sabemos que cuando cae en ira es airosa, pero es también bueno, ¿no? El Señor. Mente. Bueno, creo que todavía hay un poco de confusión en cuanto a qué es el reino milenial y qué es el reino eterno. A ver, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre el reino milenial y el reino eterno? ¿Qué diferencias? Lo vimos, creo, Bueno, hace 15. en el reino eterno, como dice aquí su palabra, bueno, no va a haber enfermedades, no va a haber envidias, no va a haber tesoros, no va a haber nada, nada, vamos a estar alabando al Señor. Y en el milenial, pues todavía hay pecadores y estamos o sea, en el reino milenial todavía están en el mundo, y pues hay muchas cosas pecaminosas, ¿no? Bueno, sí, por ahí va la cosa. Miren, al reino milenial únicamente van a entrar creyentes. No va a haber lados ahí, puro creyente. Entonces, ¿por qué todavía existe el pecado? ¿Por qué todavía existe la muerte? Y existe el tiempo. Miren, una de las diferencias es que en el reino milenial aún existe el tiempo, porque dura 1000 años. Está existiendo el tiempo. En el reino eterno no existe el tiempo. Ya es algo eterno. Ahí no va a haber existir ya calendarios, ya. Otra diferencia es que en el reino milenial todavía existe el pecado, pero ¿de dónde sale? Y existen los rebeldes aún contra el Señor. Entonces, a ver si se acuerdan, si entran puros creyentes y Satanás está atado durante el milenio, y cuando lo sueltan a Satanás después de 1000 años, levanta una revolución tremenda, una revuelta tremenda. ¿Por qué tanta gente lo sigue si se supone que todos eran creyentes? ¿De dónde saca Satanás a tanto pecador? Se revela en contra de Dios. Por el pecaminosa, en la cual entran, aunque sean creyentes, todavía entran con el pecado, con la carne, y se rebelan, se rebelan ante Dios. No, Son no, los ¿No? hijos de los creyentes. exactamente. Los hijos. Ah, bueno, los hijos, perdón, sí, tienen razón. O sea, Los ahí hijos. no entra ningún incrédulo, ¿sí? Solo, pero tienen cuerpos todavía no redimidos, como los que tenemos en nosotros, Y y ellos se reproducen. procrean, Y vean, pero, vean cómo es bien importante que nacen con el pecado. A pesar de estar viviendo sí. en un ambiente prácticamente perfecto, ¿sí? Todavía hay rebeldía en ellos. Y son los que se rebelan en contra de Dios al término de los 1000 años. Ok, eso es una diferencia, ¿sí?
Pero mira, también otra cosa. Aquí dice, puso Brenda, las preguntas que puso. La primera es, ¿estás en el camino? ¿Quién es el camino? Dios, Cristo. Cruz, Cristo. 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 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Nadie vida. viene al Padre si no es por mí. Entonces, ahora, ¿cómo podemos saber si estamos en el camino? ¿Estamos de verdad Cuando aceptamos o creemos que estamos en el camino? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos en el camino? Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo Como único y suficiente Salvador. sí, como único y suficiente Salvador. Único y suficiente Salvador. Si tú crees en Cristo y al mismo tiempo estás creyendo en cualquier obra meritoria, ¿estás realmente creyendo en Cristo? No, no, ¿Qué no, pasaba con los no. Gálatas? Decían creer en Cristo, pero creían que tenían que hacer algo más para asegurar su salvación o para santificación, etcétera. Y Pablo les pone una regañadota buena, ¿sí? Y si quieres circuncidarte, circuncídate, pero eso no te ayuda en nada para tu salvación, nada tiene que ver con la salvación. ¿Qué pasaba cuando ahora que estuvimos viendo Colosenses? ¿Qué pasaba con los colosenses? También querían añadirle algo a la salvación. Y Pablo les dice, no, así no funciona la cosa. O crees única y exclusivamente en Jesucristo, o simplemente crees que es eso. ¿Sí? Por eso debemos de confesar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué amén. significa único? Que no hay otro Salvador. Y suficiente, pues porque no se necesita otro. ¿Sí? Entonces, para estar en el camino tenemos que haber aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. Si no, no estamos en el camino. No puedes pensar que estás en el camino, pero en realidad no. No es una fe bíblica. Luego dice, ¿estás progresando en él? ¿Cómo sabemos si estamos progresando en él? Si estás en el camino, si estás ya en el camino, si ya eres cristiano, el Señor se encarga de irte santificando, de que vayas madurando, ¿sí? Miren, cuando el Señor Jesús nos salva, es decir, cuando aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador, el Señor ya te ha apartado, te ha santificado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, te ha librado de algo, la condenación del pecado. Es lo primerito de que te libre el Señor, de la condenación del pecado. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna Una condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ya no hay condenación para el que está en Cristo, el que ya está en el camino. Y durante tu vida cristiana, el Señor te está librando del dominio del pecado. O sea, gracias al Señor, ¿sí? A su palabra, a tu estudio de la palabra, a congregarte en una iglesia cristiana, el Espíritu Santo, todo eso que el Señor provee para nosotros, nos va alejando del pecado, ¿sí? Cada día detestamos más el pecado y amamos más a Dios. Cada día. Ese es el desarrollo normal de un cristiano, que amando más al Señor, sometiéndose a Él, obedeciéndole cada día más y rechazando el pecado. Lo que antes nos gustaba a nosotros del deleite del pecado, ahora ya dices, ay, ¿cómo pude haber andado en eso? ¿Sí? Y lo que no te gustaba, por ejemplo, estudiar la Biblia, que te resultaba algo aburrido y todo, ahora lo disfrutas, ¿sí? Eso se llama la santificación progresiva. Pero todavía estamos luchando con el pecado. Entonces, de lo que tercero que el Señor te salva es de la presencia del pecado. Va a llegar un día cuando lleguemos a la presencia del Señor, donde ya no va a existir la presencia del pecado en nosotros. Cuando nuestros cuerpos sean redimidos, ya no va a existir el pecado. Entonces, eso es el progreso de un cristiano. Y todo esto lo está haciendo el Señor. Ahora, ¿estás disfrutando el viaje? Hombre, estar en Cristo, Dios te pone amor por su palabra, te pone amor por... Miren, por ejemplo, el ir a la iglesia los domingos. ¿Es algo que tenemos que hacer a la fuerza o vamos gustosamente? Vamos gustosamente. Gustosamente. Vamos con gusto. No vamos, nadie te está obligando, nadie te está llevando a razas. El verdadero cristiano va gozoso a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Y parte de ese disfrutar el viaje es que al mismo tiempo estás invitando a otros a unirse. O sea, estás testificando
¿sí? Un verdadero cristiano testifica. Ahora que veamos ya Tesalonicenses, van a ver las características de un creyente genuino, ¿no? Pero eso es lo que les quería yo comentar, ¿sí? Entonces, hace rato Manuelita comentó todos los que creen en Dios, pero Jesús, Juan 14, creer en Dios, creer Sí, también en mí, ¿sí? Que mucha gente acepta, cree en Dios, pero no es el Dios que que la Biblia revela, ¿sí? Y cuando uno está adorando a un Dios que no es el que la Biblia está revelando, ¿sí? Un Dios que se deja apantallar por tus obras, ese no es el Dios de la Biblia. Entonces estás adorando, es idolatría porque estás adorando a un Dios falso, no es el Dios que está revelando la Biblia. Entonces, debemos asegurarnos de que, como dijo Jesús en Juan 14, creed en Dios, creed también en mí. Y ya expliqué lo que significa creer en Jesucristo. Es depositar no el 99% de tu confianza, sino 100% tu confianza. Es confianza plena en Jesucristo. ¿Sí? Eso es creer en Jesucristo. Descansar en su sacrificio como el pago por nuestros pecados. Por eso cuando uno siente, bueno, el sacrificio de Cristo pagó por mis pecados, justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con quién, para con el vecino o paz para con Dios. Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Desde ahí, cuando Simeón vio al niño Jesús de chiquito, no dijo, ahora sí, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz. O sea, ya me puedo morir así porque mis ojos han visto tu salvación. Ahora, Ahora sí, ya. No sé ni qué fue lo que pasó, pero bueno. sí, Bueno, se congeló la imagen, ya no se sí, escuchó ya lo escuchamos. bueno, pues desde el principio. no sé qué está pasando aquí con esta cosa, pero bueno. Entonces, ¿sí me están escuchando o no? Mm, sí, se me fue, pero creo que fue a mí. ¿Sí me escuchan o se fue la señal para mí o para usted? Yo Sí lo creo que para escuchamos. grabando, Bueno, espero me hayan escuchado y si no, pues ya ni modo. ¿Hay algo más que quieran agregar? No, ¿no? no, no, está claro. Bueno, pues entonces, pues si nos quieres despedir, Uriel, o Ya no está grabando. Claro, A ver, espera. claro, claro. adelante. Vamos a orar y dar gracias. Padre Santo, a ti te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor Padre bendito, terminar un capítulo más de Isaías, Señor Padre Santo. Gracias porque nos das entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor, lo que tú nos quieres dar a entender, Señor Padre Santo. Gracias por la vida de Armando, Señor Padre Santo, que le has dado la oportunidad que nos pueda enseñar, por la vida de Juan Carlos, que nos saca de varias dudas, por la vida de Manuelita, que participa y está aquí en el estudio, Padre bendito. Gracias, Señor mío, te pido que en esta noche, Señor Padre Santo, podamos descansar, Señor mío, y que nos des la oportunidad de despertar mañana temprano para poder hacer nuestras actividades, Señor Padre Santo. Gracias, Señor mío, todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.